número 49. Es Cristo quien por mí murió, mi culpa él pagó. Cuán grandes penas él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto me amaba, cuánto me adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, porque él mi culpa limpió. Oh, cuánto me amaba, cuánto me adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la verdadera amor. Estoy aquí, mi Salvador, recibe nuestra amor. Oh, cuánto le alabo, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz, con él habitaré, pues suyo soy y en más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Pueden tomar asiento, por favor.
esa orquesta. Y otra vez, un gusto verlos esta mañana. Y es un placer para mí estar aquí esta mañana y en la oportunidad que se me ha dado otra vez de poder dar otro estudio, sabiendo que el pastor Miguel no está aquí. En esta mañana me gustaría... Test. Too loud. Drop it down. Nadie le puede decir. Decirle que está muy duro, que le baje un poco. ¿Ya? Todavía está duro. Test. Está muy duro todavía, Oscar. Ahí está bien. Esta mañana quisiera de que viéramos un tema del que he querido hablar y es sobre el dispensacionalismo. ¿Qué es la dispensación? Saben de que he estado viendo y he estado indagando y he estado estudiando y el dispensacionalismo fácilmente podemos ver lo que se divide en 7 etapas, 7 diferentes tiempos, 7 tiempos en la cual Dios trató con el hombre. Pero estaba viendo de la misma manera que hay personas y hay unos que dicen ser creyentes que están en contra de lo que es la dispensación. La palabra de Dios, si nosotros venimos a la Biblia, podemos notar fácilmente y ver de que hubieron tiempos en el cual Dios trató con el ser humano. Ahora, estaba viendo unos que dicen de que son 8 etapas de la dispensación, pero no sé de dónde sacan 8 etapas, porque unos incluyen lo que es la creación. Pero no podemos poner la creación como dispensación, porque dispensación es un punto en que Dios trató con el hombre. Cuando era la creación, el hombre no existía. Él estaba creando las cosas. Él estaba haciendo todo lo que era la creación y fue creado el hombre. Porque aún si vemos en la dispensación, también están los pactos que Dios hizo con el hombre. Ahora, estaba viendo sobre un señor que es ingeniero, Mario Olces Sanguinetti, de Lima, Perú. Un hombre de que está en contra de lo que es la dispensación, el dispensacionalismo. Dice que ese es un error que tienen los creyentes. Pero nosotros fácilmente podemos ver si comenzamos a leer desde Génesis, y vamos a leer desde Génesis, desde el principio. Y podemos ver cómo los tiempos fueron cambiando y cómo Dios fue tratando con el ser humano. Estaba leyendo otro blog de unos judíos. Ahora el judío ataca también la dispensación. Este hombre que estaba hablando en ese blog estaba diciendo de que el cuerpo de Cristo es uno y no se divide en dos, que dice de que ahora Israel es la iglesia. Miren, Dios hace diferencia en lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de la gracia. Ahora todo el que crea en Cristo por fe es salvo. No importa si es judío o es gentil o es latino o es chele o negro o lo que sea. Tiene que creer por fe para ir al cielo. Dios no hace distinción de personas. Pero este judío, viéndolo de la manera que estaba hablando sobre lo que era el dispensacionalismo, él mismo decía de que Cristo es Dios y que por medio de Cristo vamos al cielo. Tienen muchos errores ellos el atacar lo que es la dispensación, pero vamos a ver más allá qué significa la palabra dispensación, porque la podemos hallar en la Biblia claramente, pero quiero que veamos qué dice este señor sobre lo que es el dispensacionalismo. Ellos atacan, y miren, siempre ellos atacan lo que es la verdad, todo lo que es de Dios, todo lo bíblico. Dice: el sistema de interpretación bíblica conocido como dispensacionalismo ha sido materia de muchas controversias, dice, y especulación por parte de los teólogos. Ahora, hay muchos que se dicen o creen ser teólogos,
que son personas según estudiadas en la palabra de Dios, pero ellos erran, porque ellos siempre quieren tener ellos su punto de vista. Ellos piensan de que ellos están en lo correcto y no Dios. Dice, cada vez hay más libros que acometen este sistema vigorosamente, que realmente creó importante, o que es importante, dice, para nosotros interesarnos por el tema del dispensacionalismo. Me parece que cada creyente comprometido con la causa de Cristo debería entender de qué se trata y de qué adolece a la luz de la Biblia esta enseñanza dispensacional. El origen de esta escatología dispensacionalista se remonta a una supuesta, dice, revelación recibida por la joven escocesa Margaret MacDonald en abril del 1830 en, dice, Port Glasson, Escocia. Según ella, se reveló de que la segunda venida de Cristo será en 2 fases o etapas. Ahora, yo creo que nosotros hemos leído la palabra de Dios y entendemos cuál es la segunda venida de Cristo. Porque aquí él, y fíjense, esta persona es un ingeniero, teólogo, que está hablando de esta forma. La segunda venida de Cristo va a ser una sola vez, no va a ser 2 veces. Porque cuando la palabra de Dios habla del rapto de la iglesia, Cristo no va a tocar la tierra. Dice que Él va a venir en las nubes y todo lo vamos a ver. Y no es una cosa de que va a estar escondida. Porque para ese tiempo, cuando Él venga y rapte la iglesia, va a ser terrible. Va a ser horrible para el ser humano que se quede aquí, que no ha creído por fe. Y no va a ser en 2 etapas, como ellos dicen. Dice, en la primera fase Jesús vendrá secretamente o visiblemente al mundo, dice, para llevarse a su iglesia al cielo, el rapto, el secreto que ellos dicen. Y desapariciones misteriosas con el propósito de que ella, dice, no sufra la gran tribulación que provocará el anticristo final. En la segunda fase de su segunda venida, Él supuestamente vendrá personalmente y visiblemente con su iglesia exactamente 7 años después. Y sí, la palabra de Dios habla de que van a haber 7 años de gran tribulación, 3 y medio y 3 y medio. En una parte van a ser 3 años y medio horribles, donde la gente va a ser castigada. Luego va a venir el anticristo que va a poner paz sobre la tierra. Luego dice, el dispensacionalismo, y esto es lo que ellos atacan, hace una distinción entre la iglesia y los israelitas. Sostienen que hay 2 esperanzas y 2 tratos diferentes de Dios hacia ambas clases o grupos. Dice, para la iglesia la vocación es celestial, pero para Israel es terrenal y monarquía, centrada en Jerusalén como su ciudad capital. La Biblia de Scofield, y esto es lo que ellos estaban leyendo, dirige a sus lectores hacia esas extrañas y novedosas direcciones precisamente. Y la Biblia no es de Scofield. Yo no sé por qué ellos dicen que la Biblia de Scofield, si la Biblia es la palabra de Dios y fueron hombres guiados por Dios que escribieron la palabra. Lo que él hizo fue sacar un estudio sobre lo que es la palabra de Dios. Dice, razón por la cual muchos teólogos antidispensacionalistas siguen protestando más y más en contra de esta Biblia comentada. Philip Mauro, quien fuera en un tiempo defensor del dispensacionalismo y que más tarde lo rechazara, nos dice en su libro, El Evangelio del Reino, página 8 y 9, lo siguiente: el sistema completo de la enseñanza dispensacional es modernista en el sentido escrito. Y luego más sigue él explicando sobre lo que él ahora piensa. Gerardo T. Aslis, en su libro La profecía y la iglesia, página 262, nos dice que el dispensacionalismo es un peligro y es antiescriturario. Más recientemente, Daniel Fuller, en su libro
La hermenéutica del dispensacionalismo, página 386, opina: el dispensacionalismo es interiormente inconsistente e incapaz de armonizarse con los datos bíblicos. John Broman, atacando a la Biblia de Scofield y sus enseñanzas dispensacional, nos dice en su libro La Biblia y las religiones modernas, página 172, de este modo: este libro representa tal vez la más peligrosa herejía actualmente hallada dentro, dice, de los círculos cristianos. Además, se aduce que Scofield no sabe distinguir desde el conocimiento de su interpretación bíblica entre dispensación y era. Recordemos que Scofield sostiene que en la Biblia hay 7 dispensaciones: la inocencia, conciencia, el gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y el reino. Por otra parte, Broman sostiene que la palabra griega que se traduce dispensación nunca significa o no da ningún significado un periodo de tiempo como tal, como asume Scofield. Para Scofield, la palabra griega oikonomía, y vamos a estudiar esa palabra más allá, porque está hablando de oikonomía y oikonomon, que son 2 palabras distintas. Oikonomía quiere decir mayordomía. Eso es lo que la palabra oikonomía significa, mayordomía. Y oikonomon quiere decir mayordomo. Miren lo que este hombre dice. Dice: la oikonomía, la dispensación, significa un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en relación a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. No obstante, Scofield verdaderamente se equivoca cuando le da a la palabra oikonomía el sentido de tiempo y no de mayordomía, como sugiere la palabra griega en cuestión. Recuérdese que la palabra griega oikonomía significa o se define como mayordomía, administración, superintendencia o la dirección de la propiedad de otro. Es lo que significa la palabra oikonomía. Muchos críticos sostienen que Scofield destruye la unidad de la Biblia. Por ejemplo, Louis Berkhoff, en su famoso tomo sobre teología sistemática, nos dice que esta teoría es también de tendencia divisiva, desmembrando el organismo de la escritura con resultados desastrosos. Añadiré además que para el dispensacionalismo, los soterólogos o el programa de Salvador de Dios no es el único programa, sino uno de los medios que Dios está usando en el programa total de glorificarse a sí mismo. Dice: regresando con las dispensaciones de Scofield, se arguye que la Biblia no enseña 7 dispensaciones, ni 8, ni 4, sino solo 2. Ahora, ¿cómo ellos están hablando sobre la dispensación si dice que no son 6, ni 7, ni 8, sino que dicen que solo hay 2 dispensaciones? Entonces ellos están en contra de la dispensación o a favor de la dispensación, porque dicen ellos que solo hay 2. Por ejemplo, dice, creen que esas 2 dispensaciones bíblicas tienen que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, o llamada la vieja y la nueva dispensación. Para Ernesto Kevin, las 2 dispensaciones bíblicas son la ley mosaica y la gracia. Entonces, la dispensación que ellos están hablando, se están ellos retrocediendo y diciendo de que sí hay dispensacionalismo. Porque la palabra dispensación quiere decir y trata con un periodo de tiempo en que Dios trató con el ser humano sobre el pecado. La palabra de Dios nos enseña de que hubo periodos de tiempo en el cual Dios trató con el hombre directamente. Al mismo tiempo que fueron esos puntos dispensacionales, también estuvieron los pactos de Dios. Y nosotros sabemos de que sí existe la dispensación bíblica, porque nosotros entendemos y vemos el orden bíblico cronológico de cómo quedó escrita la palabra de Dios. Vamos a Génesis, ya no voy a seguir leyendo sobre este hombre.
porque ellos están hablando sobre un punto dispensacional que en realidad no tiene sentido. Y miren, esto es lo que es la dispensación. Dispensación o economía, ¿ok? Administración de una familia o propiedad. Economía o religión, mayordomía, administración, comisión, dispensación. Es lo que la palabra dispensación significa, o economía. ¿Y encontramos eso en la palabra de Dios? Claro que sí. Encontramos la palabra dispensación en la Biblia. Ahora, oikonomos. Ok, acuérdense. Oikonomía es mayordomía. Oikonomos quiere decir administrador. ¿Y cómo sabemos de que esos tiempos existieron? Miren, si yo tengo una milpa que yo he sembrado, ¿verdad? Ahora esa va a ser mi mayordomía, que es mío, propiedad mía. Pero yo voy a necesitar un mayordomo que cuide de esa siembra, porque esa siembra no va a tardar toda la vida. Es un periodo de tiempo que se siembra y se acaba ese periodo de tiempo y tal vez yo puedo plantar otras cosas y voy a necesitar otro mayordomo. Ahora, oikonomos quiere decir un administrador. Administrador de la casa o administrador, supervisor, un empleado capacitado para administrar, un tesorero o un fiscal. Ahora, la palabra economía se divide en dos palabras, oikos, que quiere decir familia o casa, y nomos, que quiere decir ley o pleito. De esa manera está escrita y traducida en el griego. Si nosotros vemos y seguimos sobre lo que es la dispensación, es así. La dispensación está marcada en esta manera. En las Escrituras se refiere a tiempos en la forma de cómo Dios trata con la humanidad en relación con el pecado y la responsabilidad del hombre. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque nosotros podemos ir a la palabra de Dios y no necesitamos de que alguien nos diga, bueno, en realidad eso no existe. O en realidad lo que es la administración o la dispensación, disculpen, no existe, no está en la Biblia. Vamos a Génesis. Vamos a ver Génesis y vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1. Y aquí vamos a comenzar y vamos a entender de cómo los tiempos fueron fijados, de cómo nosotros sí creemos en lo que es la dispensación de los tiempos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la noche y la tarde, la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas, sepárese, dice, las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, Dios aquí no es que Él está haciendo no es una dispensación, sino que Él está haciendo una separación en la creación. Él está poniendo todo en orden. Luego dice, versículo 8, y llamó Dios a la expansión y los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era así. En Génesis podemos saber cuando Dios está haciendo todo lo que es su creación. Y todavía el hombre no había sido formado. Porque acuérdense, podemos hablar sobre la creación y la formación. Dios formó al hombre. Cuando Dios creó las cosas, Él habló y las cosas fueron hechas. Amén.
Dios nunca dice que se puso y comenzó a hacer pajaritos y comenzó a sacar uno por uno. Él dijo que se hiciera y las cosas fueron hechas con edad. Ahora, Dios creó al hombre, porque Dios nunca dijo que se haga el hombre y el hombre se hizo. Dice en el versículo 26, 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora viene un pacto que Dios hizo con el hombre, porque ahora aquí Dios está tratando con el hombre. Y vemos la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Ahora aquí el hombre ya existía. En la creación, cuando Dios comenzó a crear todo, no había formado al hombre, no existía. Pero vemos aquí en el versículo 28, donde Dios ya hace un pacto con Adán. Ahora vemos aquí el punto de la inocencia, porque son tiempos, dijimos, en los cuales Dios trató con el hombre. Antes Dios no pudo tratar con el hombre porque aún no lo había formado. Ahora Él vino y lo formó. Dice, y los bendijo Dios. Dios habló con ellos y los bendijo. Y les dijo, ya Dios hablando directamente con el hombre. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, perdón, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os es dado, dice, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto de la creación, y cuando Él vino y trató directamente con el hombre. Luego el capítulo 2 de Génesis, estamos viendo los tiempos y la palabra de Dios por sí mismo se interpreta. Dios mismo está diciendo en el orden que Él hizo las cosas. Por eso, cuando yo miro a estas personas que están en contra de lo que es la dispensación, ellos mismos erran en interpretar mal la palabra de Dios. Porque si vemos, y vamos a ir más allá, cuando ya viene el punto de la conciencia, ¿qué sucedió después de la inocencia? Aquí vemos en la inocencia de que Dios hizo todo, formó al hombre y a la mujer, porque dice de que Adán estaba solo y lo puso a dormir y lo arruinó. O quiero decir, formó a la mujer. Entonces ya él tenía compañera y ya él tenía un punto de vista diferente, ya andaba más contento, ya hasta barría, trapeaba, andaba alegre, antes no, estaba triste. Pero vemos en ese punto de la inocencia de que Dios le hizo mujer al hombre. Amén, ¿sí o no? ¿Me entienden? Pero era en cierto tiempo y lo podemos ver así. Dice capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que la labrase. Ahora, fíjense bien. Él había creado ya todo, el jardín de Edén ya estaba, mayordomía. Él tenía un lugar que necesitaba tener un mayordomo, alguien que lo cuidara. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Él le dijo que él tenía que cuidar de todo lo que él había hecho ahí. A él lo puso responsable en ese periodo de tiempo para que él cuidara de los animales, se sentara debajo de un palo de mango a comer y luego, quiero manzanas, quiero aquí, quiero allá. Pero él era el mayordomo de ese tiempo. Dios lo puso ahí a él encargado. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? Dice, versículo 7, entonces Jehová Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que salían de ahí 4 ríos. Ahora Dios le había dicho al hombre de lo que él podía comer y de lo que no podía comer. ¿Acaso no es de la misma forma que un dueño le dice a un mayordomo de la manera que tiene que cuidar de ciertas cosas? Luego dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda errónea para él, idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Se imaginan en este punto de la inocencia cómo el hombre era perfecto en todo? Él tenía la capacidad para nombrar todos los animales que existen hasta hoy en día. ¿Qué sucedió después? Y ahora, si nosotros vemos que estos puntos de la dispensación no existen, ¿cómo es entonces que la palabra de Dios luego nos dice de que después de ese periodo de la inocencia adentramos a lo que es la conciencia? Miren el capítulo 3. El capítulo 3, porque hasta este punto podemos ver que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, eran inocentes de todo. Ellos sabían de que el árbol del bien y del mal estaba allí. ¿Ok? Ellos sabían de que existía el bien y el mal, pero ellos no conocían el bien y el mal. Ellos no habían probado, por decir así, lo que es el bien y el mal. Sabían que existían, pero no sabían qué era. Ahora dice en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni les tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos. ¿A qué punto llegamos ahora aquí? Ahora, ¿de dónde salimos? Estamos saliendo del periodo de tiempo que es la inocencia del ser humano.
Ellos no sabían del pecado, no sabían del bien y del mal. Pero ahora adentramos a otro periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo que el ser humano adentró, vino a distorsionar todo lo que Dios había hecho bueno. Ahora, ¿cómo es que no podemos dividir los tiempos si aún la palabra de Dios nos dice a qué periodo de tiempo entró el hombre? El hombre no tenía pecado y la mujer eran inocentes, pero la serpiente los engañó. Ahora la mujer vino y le dio a comer frijoles a Adán y Adán pecó por haber comido cosas que tenían que haber cocido si solo iban a comer hierbas, por así decir. Entran ahora ellos a otro periodo de tiempo. ¿Me entienden? Porque salieron de lo que era la inocencia, donde no tenían nada de pecado, eran limpios, puros ante Dios. Pero de ese periodo de tiempo que solo duró tal vez 3, 4 días, entraron a otro periodo de tiempo de la caída del hombre que viene siendo el pecado. Son diferentes puntos de tiempo. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice, estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Perdón. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y sí podemos ver claramente que entramos a otra etapa. Ahora viene la dispensación de la conciencia, porque ahora el hombre viene a tener conciencia del pecado, porque como ellos sabían de que estaban desnudos. Dios puso a Adán como mayordomo en la inocencia en el jardín del Edén, que labrara, comiere y se encargara de muchas cosas. Ahora vemos que el hombre falló y dijimos que el dispensacionalismo es que Dios trata con la humanidad sobre lo que es el pecado y la responsabilidad del hombre. Porque más allá podemos leer sobre Noé, que viene siendo la dispensación de la ley humana. Podemos leer sobre Abraham, que es la dispensación de la promesa. ¿Qué tal Moisés? Venimos a leer lo que es la dispensación de la ley. Porque en todo cierto tiempo que Dios habló con el hombre y hizo un pacto con el hombre siempre ¿qué? Falló. El hombre no puede ser salvo por sí mismo. El hombre necesitaba un salvador. Porque cada vez que Dios le daba al hombre una responsabilidad, el hombre falla, hasta aún hoy en día, porque aún hasta hoy en día no hay nadie perfecto, el único perfecto ha sido y es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando entramos a esta etapa de la conciencia, vemos de que ya Adán y Eva eran conscientes de lo que ellos estaban haciendo. Miren, aún nosotros cuando hacemos algo malo, estamos conscientes de lo que hacemos, no somos niños. Nosotros entendemos lo que es el bien y el mal. Pero esta fue una etapa en la que el hombre experimentó y vio y concibió lo que es el bien y el mal.
Dice versículo 14, 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Estaban en un lugar donde todo crecía inocentemente. Ahora adentraron en una etapa, en el tiempo de la conciencia, donde todo vino a ser destruido. Ahora la tierra, que en aquellos tiempos producía árboles con frutos, hierba para los animales sin que lloviese, ahora la tierra produce cardos y espinos. La tierra vino a ser destruida porque el mayordomo que quedó encargado de cuidar de la mayordomía de Dios en el tiempo de la inocencia falló. Y ahora Dios todavía lo sigue poniendo a él como mayordomo, pero ya en el pecado. Ahora Dios le dice que él va a labrar la tierra y le dice lo que la tierra va a producir. Y le dice a la mujer de qué manera ahora ella va a llegar a tener hijos. Y le dice que hay enemistad entre ella y la serpiente. ¿Cómo es de que estos llamados teólogos o mentirólogos no entienden los puntos de la dispensación de los tiempos en la palabra de Dios? Miren, Dios creó el tiempo en el día de la creación. Él trazó el tiempo del principio al final y Dios lo tiene trazado. No es que alguien va a venir y va a borrar y le va a añadir o le va a quitar. Acuérdense, tenemos un Dios que es un Dios de orden, no de desorden. Y Dios ha trazado las cosas a su debido tiempo. Y la palabra de Dios dice que a su debido tiempo vino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, porque en ese tiempo que está hablando es el tiempo de la gracia en el cual nosotros vivimos hoy en día. Si estos hombres se ponen a atacar el dispensacionalismo o las dispensaciones que están escritas en la palabra de Dios, están peleando en contra de Dios. Porque vemos ahora aquí Adán y Eva cayeron en el pecado, que viene a ser ahora la inocencia, pero ese punto se acabó. ¿Me entienden? Porque todos los descendientes de Adán y Eva, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice que hicieron lo malo ante Dios. Dice que habían hombres gigantes en pecado. Dice que las hijas de Dios se metieron con los hijos de los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Está hablando de que aún en ese punto habían personas que eran salvas por fe. Y estos que eran salvos se corrompieron metiéndose con aquellos que adoraban ídolos o que hacían las cosas malas ante Dios. Y dice que a Dios le dolió en su corazón, dice, haber creado al hombre. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? En ese tiempo de la conciencia, Dios vino y raigó de la faz de la tierra toda esa clase de ser viviente. ¿Y solo quiénes quedó? Noé,
fueron 8, Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Acaso Dios no nos habla de que hubo un cierto periodo de tiempo donde Dios lidió con estas personas? Y Dios dijo, basta. Y ahora viene Dios y comienza a hablar de otro tiempo diferente, donde ahora viene a ser la ley humana. Porque en ese tiempo de lo que era la inocencia, el hombre hacía lo malo y decían, bueno, yo no sabía que era malo, o yo no sabía que era así, o yo hacía aquí, pero ¿qué si yo no tengo Dios? Miren, nosotros como creyentes, Dios nos ha dejado su palabra y nosotros tenemos que leerla y entenderla, para que cuando veamos personas que atacan estos puntos bíblicos sobre lo que es la dispensación, nosotros mismos podemos leer de que Dios trató con el hombre de ciertas maneras. Y lo vemos vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Me entienden? Después de Noé, cuando era lo que era la dispensación de la ley humana, vino lo que era la promesa. ¿Con quién? Con Abraham. Ahora vemos y entendemos, si nosotros hacemos un estudio de quién era Abraham, vemos que el papá de él o su familia eran idólatras. Y Dios tuvo que sacar a Abraham de donde él estaba para darle una tierra prometida que Dios le había dado, y es otro pacto. Miren, cada vez que hay una dispensación hay un pacto. Dios es el que hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Porque si el hombre hace pacto con Dios, sabemos que el hombre falla. Pero Dios hace pacto con el hombre para tratar de guiar al hombre por el buen camino y llevarlo a lo que es la obediencia y la santificación del hombre, o que el hombre crea por fe para ir al cielo. Pero el hombre ignoró todo lo que eran esos avisos de Dios. Ellos ignoraron el pacto de Dios, corrompieron todo lo que era el pacto de Dios, porque siempre vamos a ver que en lo que es la dispensación también están los pactos. Y Dios hizo pacto con el hombre. ¿Y cómo es que no podemos dividir los tiempos de la dispensación? Lo que estaba leyendo sobre este ingeniero, y fíjense, es un ingeniero teólogo. Y este hombre, él mismo, cuando explica sobre el dispensacionalismo, que tales cosas no existen, él mismo falla. Porque él mismo se está contradiciendo lo que él dice que no es verdad. Porque dice que la palabra dispensación no se encuentra en la Biblia. Él dice que la palabra dispensación no está allí. Pero si nosotros vemos, y ya no tenemos tiempo, pero miren, ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 9:17, en Éfesos 7:10, en Efesios, 1:10, en Efesios 3:2 y 9, y en Colosenses 1:25, habla sobre los tiempos de la dispensación. Y aún Pablo está diciendo, cuando él habla de la dispensación, dice de los tiempos, oikonomía, que es mayordomía. Y él nunca está diciendo de un mayordomo, que es diferente, dice oikonomía, la dispensación de los tiempos. Porque dice él que ahora está viviendo en la dispensación de los tiempos de la gracia. Por eso, dice, él fue llamado mayordomo, y ahí la palabra mayordomo para él es diáconos, que él fue puesto como mayordomo en este tiempo de la dispensación de la gracia. Dios puso hombres para que en ciertos periodos de tiempos estos hombres le sirvan a Dios y guíen a las personas al arrepentimiento y la salvación. Si vimos los que vivían bajo la ley, murieron por desobediencia muchos de ellos, y ellos no podían seguir la ley. Todos ellos fallaron, y ese era otro periodo de tiempo. Era otro periodo de tiempo en el cual Dios estuvo con estos hombres enseñándoles de qué manera tenían que vivir. Miren, si ustedes oyen pastores en diferentes iglesias hoy en día que dicen que ellos están en contra de lo que es la dispensación, ellos están mal. Y ellos van a estar peleando en contra de la palabra de Dios.
Porque no dice aquí también en la Biblia, bueno, este era el tiempo de la inocencia y era la dispensación. Dios nunca dijo eso, pero podemos ver que fue un periodo de tiempo que Dios trató con el hombre en la inocencia. Vimos que hay un periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre en la conciencia. Y vemos que hay otro periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre sobre la ley humana, porque si nosotros leemos y posiblemente esta tarde seguimos, vemos de que Dios habló con Noé y le dejó leyes. Le dijo a un Dios a Noé que si el hombre derramara la sangre de otro hombre, con su misma sangre iba a pagar. Esa es una ley humana hasta hoy en día. Hay países donde tienen lo que es la pena de la muerte. Si una persona mata a otra por gusto, tiene que pagar con su propia vida. Y fue establecida por Dios. Porque eso no lo vimos en los tiempos de la conciencia, ni lo vimos en los tiempos de la inocencia, sino que Dios allí vino a establecer una ley por la cual el hombre se tenía que regir. Vamos a orar. Mi Dios amado, le damos gracias en esta mañana y le pedimos de que usted nos ayude a que podamos concentrarnos más en su palabra y entender de que usted puso los tiempos. Usted es el creador del tiempo. Usted es el que sujetó todo bajo sus pies. Usted es el que puso para cómo iba usted a andar y hablar al hombre de su palabra. Le pedimos, Padre, de que nos ayude a nosotros siempre a estar atentos de su palabra y entender lo que usted dice únicamente. Porque todo lo que el hombre cree y dice de su propia mente, Señor, es falso. Su palabra es verdadera, mas el hombre, en su corrupción de pecado, Señor, no dice la verdad. Le pido pues que nos dirija, Señor, sanamente a nuestros hogares. En el nombre de Cristo se lo pedimos y le damos gracias por todo. Amén. Gracias. Ok, nos vemos. Al rato te digo allá.